Evangelio de hoy. Viernes 30 de enero de 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús decía a la gente: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a ponerse al descubierto. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les decía también: fíjense bien en lo que oyen. Con la medida con que midan, se les medirá, y se les añadirá. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, ahora haremos una reflexión sobre este Evangelio. La luz que no puede esconderse. La lámpara encendida, el sentido de haber recibido la luz. Jesús comienza esta enseñanza con una pregunta sencilla pero contundente: ¿para qué se enciende una lámpara? Nadie enciende una luz para esconderla. La lámpara existe para iluminar, para vencer la oscuridad, para permitir ver con claridad. Con esta imagen, Jesús nos recuerda que la fe, la palabra y la verdad de Dios no nos han sido dadas para guardarlas de forma egoísta o silenciosa, sino para que iluminen nuestra vida y la de los demás. Recibir la palabra de Dios es recibir una luz interior. No es solo información religiosa, sino una claridad nueva para comprender la vida, el sufrimiento, las decisiones y el sentido de nuestra existencia. Cuando Dios habla, algo se enciende dentro del corazón humano. Esa luz cambia la forma de ver el mundo, a los demás y a uno mismo. Sin embargo, Jesús advierte del peligro de esconder la lámpara debajo del celemín o de la cama. Esto sucede cuando la fe se vive solo en lo privado, sin coherencia, sin testimonio, sin consecuencias visibles. Es una fe que no transforma la conducta, que no se nota en las decisiones, que no ilumina las relaciones. La luz está encendida, pero no cumple su misión. Jesús nos interpela directamente: si hemos recibido la luz, ¿qué estamos haciendo con ella? La fe auténtica siempre se manifiesta. No necesariamente con palabras, sino con una vida coherente, con gestos de amor, con justicia, con perdón y con verdad. Una lámpara encendida tarde o temprano se nota. Nada oculto quedará oculto, la verdad que sale a la luz. Jesús afirma algo que atraviesa toda la Escritura: no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Esta frase puede provocar temor, pero también esperanza. Dios es luz, y donde Él está, la oscuridad no puede permanecer para siempre. Todo lo que se esconde, todo lo que se disfraza, todo lo que se vive en mentira, tarde o temprano sale a la luz. Esta revelación no es solo un anuncio del juicio final, sino una llamada a la sinceridad del corazón. Vivir de cara a Dios implica dejar de fingir, dejar de aparentar, dejar de dividir la vida en compartimentos. La fe no admite dobles vidas, una pública y otra secreta. Dios ve el corazón, incluso aquello que nadie más ve. Pero esta luz que revela no solo desenmascara el mal, también revela el bien escondido. Muchas obras silenciosas, muchos sacrificios invisibles, muchas lágrimas ofrecidas a Dios, serán sacadas a la luz.
Nada de lo que se hace por amor se pierde. La justicia de Dios es completa y misericordiosa. Jesús nos invita a vivir sin miedo a la luz. Cuando permitimos que Dios ilumine nuestras sombras, comienza la verdadera libertad. No se trata de perfección, sino de verdad. La luz no viene a condenar, sino a sanar, a ordenar y a devolver la paz al corazón humano. El que tenga oídos para oír, la responsabilidad de escuchar. Jesús repite una frase que aparece muchas veces en los evangelios: el que tenga oídos para oír, que oiga. No todos escuchan de la misma manera. Oír no es lo mismo que escuchar. Escuchar implica atención, apertura, disposición a dejarse transformar. La palabra de Dios no es neutral, siempre provoca una respuesta. Esta frase pone sobre nuestros hombros una gran responsabilidad. Dios habla, pero no obliga. Él propone, invita, ilumina. Somos nosotros quienes decidimos si dejamos que esa palabra entre en lo profundo del corazón o si la dejamos pasar como un ruido más. La calidad de nuestra escucha determina la fecundidad de nuestra fe. Muchas veces escuchamos la palabra con los oídos, pero no con el corazón. La escuchamos sin dejarnos cuestionar, sin permitir que nos incomode, sin aceptar que nos pida cambios concretos. Entonces la palabra se vuelve estéril, no porque carezca de poder, sino porque no encuentra acogida real. Jesús nos llama a una escucha activa y humilde. Escuchar es dejar que Dios tenga la última palabra, incluso cuando esa palabra no coincide con nuestros planes, deseos o seguridades. Solo quien escucha de verdad puede caminar en la luz. La medida con que midan, el corazón como criterio. Jesús introduce una enseñanza profunda: con la medida con que midan se les medirá. Esta frase no habla solo del juicio hacia los demás, sino de la actitud interior con la que acogemos a Dios. Un corazón cerrado recibe poco, un corazón abierto recibe abundancia. Dios no limita su gracia, pero respeta la medida de nuestra apertura. Si escuchamos la palabra con superficialidad, recibiremos poco fruto. Si la acogemos con generosidad, Dios nos dará más de lo que esperamos. La vida espiritual no funciona por acumulación de conocimientos, sino por profundidad de entrega. La medida es el amor, la humildad y la docilidad. Esta enseñanza también nos confronta en nuestra relación con los demás. La forma en que miramos, juzgamos, perdonamos o rechazamos revela la medida de nuestro corazón. Quien es duro con los demás suele serlo también consigo mismo y con Dios. Quien es misericordioso, vive en una lógica distinta, más cercana al reino. Jesús nos invita a ampliar nuestra medida. A no vivir con el corazón estrecho, calculador o defensivo. Dios siempre da más, pero solo puede llenar aquello que está abierto. La medida que ofrecemos es la medida que recibimos. Al que tiene se le dará, la dinámica del crecimiento espiritual. Esta frase puede parecer dura: al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Sin embargo, Jesús no habla de castigo arbitrario, sino de una ley espiritual profunda. La fe que no se cuida se pierde, la luz que no se usa se apaga. No porque Dios la quite, sino porque se descuida. La vida espiritual es dinámica, no estática. O crece o se debilita. Quien pone en práctica lo que ha recibido, recibe más luz, más comprensión, más gracia. Quien guarda la palabra y la vive, experimenta cómo Dios ensancha su corazón y su entendimiento. En cambio, quien no valora lo que ha recibido, termina perdiéndolo. La fe se enfría cuando no se alimenta. La oración se apaga cuando se abandona. La conciencia se oscurece cuando se ignora la verdad conocida.
No hay neutralidad en el camino espiritual. Este evangelio termina siendo una llamada urgente y amorosa: cuida la luz que has recibido. No la escondas. No la descuides. Permite que ilumine tu vida entera. Porque cuando la luz se vive y se comparte, crece, se multiplica y transforma todo a su paso. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar me gusta, dinos qué te pareció en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes y que tengas un día lleno de bendiciones.